Necesito ya lo vayamos considerando cada uno y yo al iniciar la segunda hora de clases confirmaré. Buenos días, licenciado. Buenos días. Si es que alguien nos falta para poderle poner en ese momento la asistencia. En este momento usted puede iniciar ubicando su asistencia. Eso ya lo saben, no hay ningún problema. Licenciado, buenos días. Buenos días. Voy a iniciar entonces ya con la clase. Muchas gracias. Ayúdeme silenciando los micrófonos. Inicio. Las semanas anteriores, nosotros habíamos terminado con esta parte que es un resumen de ecuaciones para nosotros poder realizar los vectores. Dentro de eso teníamos una segunda columna que es la ecuación y acá la utilidad. ¿Para qué nos sirve? U sub A significa el unitario. El unitario del vector A es igual a como vector sobre su módulo. Cuando no veamos que está con la flecha, eso significa que es el módulo o el tamaño del vector. Y aquí nos dice para calcular el vector unitario. También utilizamos esta fórmula, el unitario de A es igual al coseno de alfa sub I más coseno de beta sub J. Aquí vienen a intervenir los ángulos directores que son alfa y beta. AX es igual a A coseno de teta, AY es igual a A seno de teta. Esto nos sirve para calcular las coordenadas rectangulares del vector, AX, AY. Entonces hay que acordarse que cuando es AX, tenemos que utilizar la función trigonométrica coseno, y cuando es AY, se utiliza la función trigonométrica seno. Para calcular el módulo del vector, es decir, su tamaño, A es igual a la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY cuadrado. Elevamos al cuadrado las dos componentes. Para calcular la dirección del vector, es decir, el ángulo tangente de phi es igual a AY sobre AX. Para calcular los ángulos directores, coseno de alfa es igual a AX sobre A y coseno de beta es igual a AY sobre A. Y finalmente, ¿cómo expresamos un vector en función del vector base? A como vector es igual a AX sub I más AY sub J. Decíamos que siempre el X se relaciona con I y el Y se relaciona con J. Entonces, con estas fórmulas es lo que nosotros trabajamos la clase anterior. Este ejercicio ya lo habíamos hecho. Si es que algo o lo último que quedó pendiente es cómo encontrar el vector unitario de A, que veíamos la fórmula en la parte superior, era A como vector dividido para su módulo. Si es que fuese el vector B, entonces aquí pondríamos unitario de B es igual a B como vector dividido para el módulo B. Entonces, esta partecita solo explicamos. Ya hacemos otro ejercicio de estos, no se preocupe. El unitario de A es igual. El vector A tenemos aquí arribita, vea, 11,98i más 9,03j. Y esto lo dividimos para el tamaño del vector que vale 15 y eso lo tenemos arriba o posiblemente nos dieron como dato. Vamos a ver aquí el tamaño del vector. Sí, aquí nos dio como tamaño del vector. Dice, la magnitud del vector A es 15 centímetros. Entonces, como dato lo pusimos que vale 15 centímetros y eso es lo que estamos ubicando en el denominador dividido para 15. ¿Cómo encontramos ya el resultado? Simplemente dividiendo cada componente para 15, es decir, 11,98 dividido para 15 me da 0,799 y eso tiene que ver con el I. Más 9,03 dividido para 15, el resultado es, buenos días, 0,602J. Y esto es el unitario del vector A. En este momento voy a explicar este segundo ejercicio que nos dice lo siguiente. El rumbo de un vector B es, S significa sur, 25 grados este. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y el valor de la componente del eje X es 67 kilómetros. Determinar los ángulos directores, nos pide en primera instancia, el módulo del vector, las componentes rectangulares en Y,
las coordenadas del punto extremo del vector, el vector en función de los vectores base y el vector unitario. Entonces, toda esta información nosotros la vamos a trabajar ahora sí ya en nuestra pizarra, ¿no? Vamos a ir encontrando los datos. Entonces, estoy trabajando en el módulo, en la página 18 nos encontramos. Dejo de compartir. Ya, la asistencia, por favor, ustedes mismos lo van a registrar. Si es que tienen dificultades, yo en la segunda hora ingreso y ahí voy viendo, comparando si es que ya han puesto o no han puesto la asistencia. ¿Listo? Ahorita estamos ya en la clase. Voy a compartir entonces en este momento la pizarra. Ahí lo tenemos. Y estamos resolviendo el segundo ejercicio. Ejercicio número 2. Vamos a dar lectura nuevamente. 2. Y de esa manera vamos encontrando los datos del problema. Entonces, el problema decía lo siguiente. El rumbo de un vector B, datos, voy a ponerle aquí. Dos puntos. Y ponemos tal cual como me dice, el rumbo. Rumbo es igual. Y nos decía que es sur 25 grados, S de sur 25 grados, este, E mayúscula. Aquí siempre en los puntos cardinales utilizaremos letras mayúsculas. Y el valor de la componente en el eje X es 67 kilómetros. Como me está hablando del vector B, entonces aquí voy a poner B sub X. Esa es la componente en X que me está dando como dato. Y esto vale 67 kilómetros. 67 kilómetros. Con eso nos dice determinar. Incógnita. Solo hay esos dos datos y con eso me pide lo siguiente. Incógnitas. 2 puntos. Literal A, los ángulos directores. ¿Cómo simbolizamos nosotros los ángulos directores? Con las letras griegas alfa, una incógnita, y aquí mismo voy a poner punto y coma, beta, y ahí tenemos ya los ángulos directores. En la parte B me dice el módulo del vector, literal B. ¿Cómo expreso yo el módulo del vector? Si es el vector B, solo le quito la flecha y le pongo la B y la incógnita. Ya está para representar el módulo del vector. Literal C. ¿Qué me está pidiendo? Las componentes rectangulares en Y. Es decir, B sub Y es igual a la incógnita. Como dato me dio la componente en X, pero me está pidiendo que calculemos la componente en Y. Literal D. Ahora en el D me pide las coordenadas del punto extremo del vector. Entonces, B como vector, las coordenadas, ya. Literal E me dice ahora que el vector en función de los vectores base. Entonces, es lo mismo de lo de arriba, B es igual incógnita, pero para acordarnos vamos a poner vectores base. Vectores base. Y finalmente F nos pide el vector unitario. Entonces ponemos U minúscula, U sub B, eso significa el vector unitario. Ya tenemos todos los datos.
tenemos todas las incógnitas. Pasamos ahora a un esquema del ejercicio, a un gráfico para ir entendiendo. Pongo entonces aquí esquema. Dos puntos. Dibujamos un plano cartesiano donde intervengan estos datos que me está dando. Ahí tenemos un eje, el eje Y, el eje X y ponemos las flechas respectivas. Eje X o eje de las abscisas, eje Y u eje de las ordenadas. El punto de intersección 0, el origen de este sistema. Bien, entonces me está diciendo que el rumbo, y aquí me ha faltado poner una O, rumbo, es sur 25 grados este. Para eso ubico los puntos cardinales. Los puntos cardinales son norte, abajo es sur, a la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Esos son los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Y me dice y me dice sur 25 grados este. ¿Dónde está el sur? Aquí nos encontramos. Desde el sur vamos a medir un ángulo de 25 grados, me está diciendo, ¿no? Entonces, aproximadamente un ángulo de 25 grados. Por ejemplo, si le pongo por ahí, será casi la mitad, 45. Vengo un poquito menos por ahí, tal vez, ya. Ahí consideremos que sea el ángulo de 25 grados que me está diciendo. Aquí le voy a poner para darnos cuenta, ¿no? 25 grados. Este es el ángulo de 25 grados. Porque nos dice sur 25 grados, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Hacia el este. Sur 25 grados este. Esto representa el vector B. B como vector. Voy ahora a encontrar las componentes de este vector. Respecto al eje y respecto al eje X. Aquí se va a formar un rectángulo. Entonces, todo esto que está aquí, desde el origen del sistema, esto representa el vector Bx. Y hacia abajo, tienes que aquí usted con reglita, ¿no? Tiene que hacerle eso. Y esto representa el vector B sub Y. Ahí están las dos componentes, Bx y By. Ya, con ese gráfico estamos listos para nosotros iniciar. Entonces pongamos solución. Solución. Dos puntos. Dentro de la solución, entonces vamos viendo qué es lo que me pide. Literal A dice, los ángulos directores, que son alfa y beta. Cuando usted tenga el gráfico, los ángulos directores lo puede considerar simplemente con eso. Voy a ubicar aquí. Buenos días, licenciado. Perdone la hora. El ángulo alfa, vamos primero con el ángulo alfa. El ángulo alfa es o va desde el vector hacia el eje positivo de las X. Este es el eje X positivo. Entonces, desde este vector hacia el eje positivo de las X, esto va a representar el ángulo alfa. Entonces, ¿cuánto tendría este valor del ángulo alfa? Si yo considero, entonces pongámosle aquí la parte A que ya voy a empezar a calcular, este ángulo alfa ha sido igual.
cada cuadrante tiene 90 grados. Es decir, aquí usted empieza con 0 grados, acaba con 90 grados, aquí tenemos 180 grados, acá abajo será 270 grados y cuando demos una vuelta completa regresaremos a 360 grados. Entonces, cada cuadrante tiene 90 grados. Por lo tanto, si yo hablo de este ángulo alfa, puedo decir que eso ha sido igual a 90 grados, que es todo el cuadrante, menos los 25 grados. Menos los 25 grados. El ángulo alfa es igual, si yo resto 90 menos 65. Perfecto, ese es el ángulo de alfa 65 grados. Ya tenemos un ángulo director. Ahora, para calcular el ángulo beta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la definición? Asimismo, el ángulo beta va desde el vector hacia la parte positiva del eje Y. Aquí está el vector. ¿Dónde está la parte positiva? Yo me puedo ir por este lado, pero es un recorrido muy extenso. Usted tiene que ver el menor recorrido. Entonces, el menor recorrido está hacia acá. Ese es el eje Y. ¿Cuánto medirá este ángulo? Entonces, yo ya gráficamente puedo analizar y decir, como todo este cuadrante me está diciendo que vale 90, si yo sumo 90 más el ángulo alfa, ya tengo lo que representa este ángulo beta. No le he puesto la letra beta, en este momento lo voy a poner. Todo esto representa el ángulo beta, desde el vector hacia el eje Y. Entonces, calculemos. Decíamos que el ángulo beta ha sido igual a esto de aquí que representa 90 grados y a eso le sumo el ángulo alfa. 90 grados más el ángulo alfa. Reemplacemos, el ángulo beta es igual 90 grados y ¿cuánto encontramos que vale el ángulo alfa? Más 65 grados. El ángulo beta me ha quedado 155. 155 grados. Muy bien. Con eso tenemos ya calculado la parte A, que son los ángulos directores. Voy a encontrar la parte B. ¿Qué me pide en la parte B? Un ratito voy a borrar esto que no está tan claro el 5. Ya. Aquí era 155 grados. Ya está. En la parte B, ¿qué me está pidiendo? Dice, el módulo del, el módulo del vector. Entonces, para eso, yo conozco una de las dos componentes como dato. Conozco b de x. Voy a utilizar la función trigonométrica coseno con el ángulo director. Coseno de alfa va a ser igual a b de x, la componente en x, sobre b, que es el módulo. Ya después les voy a indicar que de ese resumen de fórmulas, de ahí estamos sacando todas las fórmulas. Entonces digo, coseno, ¿cuánto vale el ángulo alfa? He calculado 65 grados. Esto es igual a b de x es dato 67. No le voy a poner la unidad, sabemos que es kilómetros. Y esto dividido para b. Este es el módulo que me pide calcular. Pongo sobre 1 y multiplico en cruz. El módulo b multiplicado por el coseno de 65 grados. Esto va a ser igual a 1 multiplicado por 67 es 67. B como módulo ha sido igual a 67 dividido, es un producto, pasa a ser un cociente, el coseno de 65 grados. B como vector, como módulo, perdón, es igual. Si yo divido en la calculadora 67 dividido para el coseno de 65, va a trabajar con dos cifras decimales. Esto nos da 158,54. Acuérdense que la componente en X está expresado en kilómetros,
Entonces aquí solo le pongo yo la unidad kilómetros. Está encontrado ya el módulo, ¿no? 67 dividido para el coseno de 65 me da 158,54 kilómetros. Vamos a la parte C. ¿Qué me pide en la parte C? Que calcule la componente de Y, B de Y. Pongámosle aquí mismo, sí creo que me alcance. Literal C. Entonces, para calcular la componente de Y, aplico la otra fórmula de ángulos directores, que el coseno de beta es igual a B de Y, ahí está la fórmula, B de Y sobre B. Ya, voy a regresar un momentito para que ustedes puedan ir viendo las fórmulas de dónde estoy sacando, no de este resumen que iniciamos el día de hoy la clase. Aquí está, mire, de este resumen. Entonces, ya ocupamos la fórmula de el coseno de alfa, que es igual a x sobre a, solo que aquí cambió el vector, es bx sobre b. Ahora estoy utilizando la fórmula del coseno de beta es igual a AY sobre A, porque AY es lo que me está pidiendo. Como conozco el ángulo beta, como conozco el módulo del vector B en este caso, aquí sería BY sobre B. Entonces estas dos fórmulas he iniciado utilizando. De aquí estoy sacando, así es que no es de otro lado. Regreso entonces a nuestra pizarra y procedemos a despejar. Asimismo sería aquí sobre 1 el coseno de beta y multiplico en cruz. B de Y multiplicado por 1 sigue siendo B de Y. Estoy teniendo un poquito de dificultades en la escritura. Mil disculpas, me detengo el video para que mejore nada más. Entonces ahora sí, B de Y es igual a B y esto multiplicado por el coseno de beta. Coseno de beta. B de Y es igual. ¿Cuánto vale el módulo B? Acabo de calcular. 158,54. Y esto multiplicado por el coseno. ¿Cuánto vale el ángulo beta? El ángulo beta vale 155 grados. Asimismo, en mi calculadora pondré 158,54 por el coseno de 155 y nos da un resultado de menos 143. Aquí de ley necesita una calculadora científica, 69. Asimismo hablamos de la unidad kilómetros. Ya tenemos encontrado la componente en Y. Vamos a la parte D. ¿Qué me piden la parte D? Las coordenadas del punto extremo del vector. Es decir, ¿cuánto vale esta coordenada en este punto? Entonces, vamos a la opción. Un ratito subo, aquí me está estorbando una partecita de la pantalla. Ya tenemos. La parte D entonces aquí. ¿Cómo calculamos el vector? Entonces aquí ponemos B como vector es igual a la componente en X, B de X, coma, la componente en Y, B de Y. B como vector va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en X, B de X? Eso me dio el dato, 67. Pongo aquí 67. Coma. Punto y coma vamos a poner aquí, porque el vector B de Y es negativo y es con decimal, menos 143, menos 143,69. Entonces, como aquí iba a utilizar una coma, por eso puse punto y coma para saber que el B de X es 67 y el B de Y es menos 143,69. Cerramos el paréntesis y esto ponemos kilómetros. La unidad. Ya tenemos la componente, las coordenadas del punto extremo del vector. Si quiero más o menos tener una idea, 67 es positivo a la derecha y menos 143 es hacia abajo, ¿no? Por eso está saliendo esos vectores. Vamos a la parte E.
que me pide en la parte E el vector en función de los vectores base. Esto ya no es difícil teniendo lo anterior. Pongo la fórmula B como vector es igual. Simplemente las mismas componentes B de X y le agregamos el Y como vector más B de y en Y va J como vector. Y reemplazamos. B como vector es igual. ¿Cuánto vale B de X? B de X me dio el dato 67 y a eso le acompañamos el vector Y. Más B de Y, pero B de Y salió negativo. Entonces, más por menos, aquí de una vez me va a dar menos 143,69 J. Ya tenemos el vector en función del vector base. Y finalmente, la parte F, que es lo que me pide el vector unitario. ¿Cuál es la fórmula para el unitario? El unitario del vector B, esto es subíndice, ¿no? Es igual a B como vector sobre el módulo, sobre el tamaño de este vector B. El unitario de B va a ser igual. Buscamos el B como vector con I y con J. Acá arribita tenemos, vean, en función del vector base, 67i menos 143,69 J. Podemos poner en un paréntesis. Y esto dividido para el módulo del vector. ¿Cuál es el módulo del vector B? Por aquí tenemos B de módulo 158,54. 158,54. El unitario de B va a ser igual. Aquí separamos las componentes. Divide 67 dividido para 158,54. Me da un valor de 0,423. Aquí utilizo 3 cifras decimales, o puede utilizar 2 y dejar 0,42, y esto representa el I. Repito cómo sale. 67 divide para el denominador 158,54. Menos por más me va a dar aquí menos. Si yo divido 143,69 dividido para 158,54 me da 0,906 y aquí debemos ponerle J. Ya está el unitario de ese vector. Tenga la bondad de hacer la captura. Ahí se terminó la resolución de este segundo ejercicio que nosotros tenemos. No se olviden, sigan registrando por favor su asistencia al inicio de la segunda hora. Si es que veo que hay o no han registrado, ahí yo les voy poniendo, no se preocupen, ¿no? Los que ya puedan hacerlo, lo van a hacer en este momento. Ya espero que ya lo hicieron la captura. Voy a dejar de compartir y me regreso al módulo del cual estamos trabajando. Entonces ya hemos revisado estos dos ejercicios y ahora nos toca ir a formas de expresión de un vector y sus transformaciones. Todo vector puede expresarse de las siguientes formas. Entonces aquí tenemos 5 formas en las que podemos expresar un vector. La primera, A como vector es igual, entre paréntesis, A que es el módulo, coma, teta que es el ángulo, coordenadas polares. Cuando tengamos el módulo y el ángulo, coordenadas polares. El segundo, esto ya trabajamos, coordenadas rectangulares. El vector A que es la componente AX, AY. Supongamos que me da un vector C. Entonces yo pondré aquí C como vector es igual a CX, CY. Solo cambiamos el nombre del vector. Función de los vectores base, esto ya trabajamos. A como vector es igual a AX sub Y más A sub Y J.
AXY más AYJ mejor. Función de los vectores base. Coordenadas geográficas. A como vector es igual a el módulo y con el rumbo. Un ejercicio casi ya lo hicimos, ya después lo vamos a interpretar mejor con el rumbo. Y finalmente en función de su módulo y unitario. A como vector es igual a A multiplicado por el unitario de B. Entonces hay que considerar estas 5 formas que de aquí nos pueden ir pidiendo algunas. A continuación analizaremos con ejemplos la manera de transformar un vector dado en una forma de las formas restantes, ¿no? Entonces vamos con este primer ejercicio que vamos a hacerlo en este momento. Dice, expresar el vector A, 17 metros, punto y coma, 150 grados en coordenadas rectangulares, coordenadas geográficas, función de sus vectores base y en función de su módulo y unitario. Entonces ahí está la teoría. Voy a dejar de compartir para irme a la pizarra e ir explicando este primer ejercicio de transformación. Ya, pongámosle entonces ejercicio número 1. Y siempre los datos del problema. Todo lo que nos dé como datos. Datos, 2 puntos. Me dice entonces, expresar el vector A es igual, abro un paréntesis, 17 metros, punto y coma, 150 grados. Cierro el paréntesis. En 2 puntos. Literal A. Ay, ¿qué estoy poniendo yo? Si acaso estoy copiando el ejercicio, estoy solo poniendo los datos. Ya. Solo ese dato me da. No me da absolutamente nada más. Incógnitas. Dos puntos. La parte A, lo que me está pidiendo es coordenadas rectangulares. Entonces yo le voy a poner C.R para saber que esos son o representa coordenadas rectangulares. Literal B me decía coordenadas geográficas, pongámosle coordenadas geográficas. Literal C me dice función de sus vectores base. A como vector es igual a la incógnita y aquí para acordarnos poníamos vector base o vectores base. Vectores base. Y la opción D me dice que encontremos en función de su módulo y unitario. Asimismo, el vector A, y pongamos para acordarnos módulo y unitario. Esquema. Vamos a dibujar este vector de acuerdo a los datos que me está dando. De la misma forma, dibujamos un plano cartesiano. Como el ángulo es de 150 grados, va a estar ubicado en el segundo cuadrante. Por ahí. Y ponemos el nombre a los ejes. Eje X a la derecha. Eje Y arriba. Este vector es 150 grados. Entonces, hasta aquí es 90. 90 más 60. O si no, con un graduador, usted va a tener por ahí aproximadamente el tamaño de ese vector. 150 grados representa este vector. Es decir, desde el eje positivo de las X, todo esto es 150 grados. Asimismo, encontramos las componentes. Representa el vector A, la componente con respecto al eje X
y la componente con respecto al eje Y. Entonces, todo esto siempre desde el origen, ¿no? Es el AX, la componente, y hacia arriba la componente AY. Por el momento, también sería oportuno poner tal vez los puntos cardinales que poníamos: norte, sur, este, oeste. Puesto que aquí nos pide expresar en diferentes formas. Listo. Empecemos entonces a dar solución a este problema. Solución. Literal A. Nos pedía que transformemos en las coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. Para eso necesito encontrar la componente AX y tiene una fórmula. La componente AX es igual a A por el coseno del ángulo teta. En nuestro caso, este es el módulo del vector A y este representaría el ángulo teta. Reemplacemos a X es igual, ¿cuánto vale el módulo del vector A? 17, este de aquí es 17, por el coseno del ángulo teta que vale 150 grados. A X es igual. Asimismo en la calculadora pondremos 17 por coseno de 150 grados y nos sale menos 14,72. ¿Qué unidad? Aquí está trabajando en metros, entonces yo le pongo metros. Encontremos la componente en Y. A Y es igual, asimismo tiene la fórmula A por ahora el seno del ángulo teta. A Y es igual a que vale 17 y esto multiplicado por el seno de 150 grados. A Y es igual, pone 17 por el seno de 150 grados, nos sale 8,5 y esto también representa metros. Para formar el vector A como vector es igual a AX, a Y. A como vector es igual, paréntesis, ¿cuánto vale AX? Menos 14,72, punto y coma, ¿cuánto vale AY? 8,5. Y esto es metros. Tenga la bondad hasta ahí de hacer la captura, me queda menos de un minutito y tendríamos hecho ya por lo menos la parte A de este ejercicio, ¿no? Haga la captura antes de que se nos pierda, se nos borre. Se termina entonces, se corta y nos volveremos a conectar para continuar con la segunda parte de la clase. Tal vez a alguien le faltó hacer la captura de la primera pizarra.